mejor conviene explicar qué es eso de Tecnalia. Tecnalia, en este momento somos la primera entidad privada de I+D+I en España, quinta en Europa, más de 1.500 personas, 1.400 y pico ya estamos diciendo de 1.500. Ahora más altos, 1.500. Y la facturación, bueno, al final, pues lo que dice ahí un poco es una apuesta única, una oportunidad, un reto. ¿Qué somos Tecnalia? Que quizás es lo más importante de explicar. Bueno, Tecnalia como corporación existe desde el año 2001. Fue una unión de 3 centros tecnológicos del País Vasco, que os sonarán: Inasmed, Lavein y Robotiker. Yo pertenezco a Lavein, pertenecía a Lavein. Se hizo en principio una corporación que era simplemente una unión de intereses y con perspectivas de ver por dónde se podía explorar toda esta situación. En el año 2003 se nos unió AZTI, que es un instituto, bueno, Inasmed, si lo conocéis, está en San Sebastián, se dedican un poquito, es un centro especializado más en materiales que otra cosa. Lavein, que estábamos en Bilbao, pues hacíamos un poco de todo. A lo que nos atañe aquí básicamente era centro de construcción, y Robotiker son más gente de tema de TICs y demás. AZTI, que se nos unió en el 2003, es un instituto dependiente del gobierno vasco que se ocupa de los temas del medio marino. Igual os suena que son los que andan contando las anchoas y todas esas cosas por el Cantábrico, que parece que el año que viene ya podremos comer. En el 2004 se nos unió el ESI, que es el European, ¿cómo es? El European no sé qué Institute, el Software Institute, estos son gente exclusivamente de software. En el 2006 ya se nos unió Neiker, que es otro instituto del estilo de AZTI, pero Neiker es, digamos, del mundo del agro, el tema de la agricultura. En el 2007 se nos unió Fatronic. Neiker está también en Vizcaya, AZTI está entre Guipúzcoa y Vizcaya, el ESI está en Vizcaya, no se me olvide. Fatronic está en Guipúzcoa, son gente de la automatización y de los procesos productivos, etcétera, etcétera. En el 2009 se nos unió Cidenco. Cidenco es un centro que está en Azpeitia, es un centro que nació en el sector del mueble, pero que ha ido derivando y es un centro especializado en el mundo de la madera. Y en el 2010, en el que estamos, se nos han unido EV y Leia, son 2 centros alaveses, que EV es un centro de temas de realidad virtual y todas estas cosas, y Leia pues tiene un poco de todo del sector de la salud y demás. Y en este 2010 es cuando, después de todo un proceso de todos estos años, lo que se ha decidido es ya proceder a una fusión efectiva. O sea, vamos a dejar de ser pues 8 o 9 centros separados y vamos a ser un único centro, ya con un único CIF y demás. Y ese centro es el que se va a llamar, pues el que se llama Tecnalia, aunque la marca Tecnalia también permanece en la corporación. Entonces, al final, cuando oigáis, incluso a nosotros, a mí todavía se me escapará el Lavein más de una vez, pero bueno, tenemos que ir ya cambiando el chip a Tecnalia, y entonces, bueno, cuando oigáis Tecnalia, detrás de Tecnalia está toda esta gente, o sea, para que os acordéis un poquito. ¿Y qué es lo que hacemos en Tecnalia? Bueno, Tecnalia está todavía en proceso de organización interna y demás, pero quiero decir que básicamente lo que se ha hecho es distribuir en unidades de negocio que a su vez se agrupan en divisiones, que se han llamado. Entonces hay una división, como veis aquí, donde estamos nosotros, los de construcción, que se llama Desarrollo Sostenible, que incluye la unidad de construcción, la unidad de energía y la unidad de medio ambiente. Aquí es, digamos, donde el marco en el que estamos estaríamos jugando. Hay otra unidad que se llama Industria y Transporte, otra división que se llama Industria y Transporte, que incluye la unidad de fundición y siderurgia, sistemas industriales y transporte. Hay una de Innovación y Sociedad, hay otra de Salud y Calidad de Vida, y está la parte del software y demás, que está en toda esta gente. Entonces, bueno, aquí se acaba la publicidad, de verdad. Entonces, simplemente era para situaros un poquito en lo que Tecnalia es, ya que yo creo que es un nombre que no os sonará mucho ya. Bien, un poco ya viniendo a lo que es la presentación que me tocaba, hablando de evolución, situación, de la reparación, etcétera, etcétera, pues yo creo que no queda más remedio, y además es que tendríamos que abogar porque eso fuera así, que citar la norma, la UNE 1504. Esta norma tiene por objeto, igual es repetitivo, intentaré pasar esto rápido para no aburrir.
tiene por objeto definir los términos relativos a los productos y a los sistemas utilizados o que se han de utilizar para la reparación, el mantenimiento y la protección, restauración y refuerzo de estructuras de hormigón. O sea, vamos a ver, entra de lleno en lo que se supone que tenemos que hacer. La norma tiene 10 partes, creo que todavía hay alguna que no está aprobada del todo, pero bueno, no me lo sé muy bien. Y me he centrado un poquito en la primera, que es en la parte 1, que tiene las definiciones y términos, y la novena, que define los principios. La segunda establece las especificaciones de los productos, la reparación y demás, que creo que ponentes posteriores van a hablar de ellos. Definiciones, por resaltar algo: producto, pues compuestos formulados para la reparación o protección; sistemas, dos o varios productos que se utilizan. Hay que distinguir un poco entre producto y sistema. Y luego la norma hace una separación de los que son para protección superficial, para reparación no estructural y para reparación estructural. Voy rápido porque esto ya os lo sabéis todos. O sea, en fin. Las categorías también los establece por productos para unión y adhesión, por productos para inyección, productos para sistemas de anclaje y para protección de armaduras y otros elementos. Sin más. Identifica unas fases en el proceso de reparación. Esto sí quizá me interesa, porque al final a la gente que nos dedicamos al mundo de la patología, como es el caso nuestro dentro de Tecnalia, digamos que describe un poco el proceso que deberíamos seguir y que curiosamente es el que seguimos, o el que hemos seguido siempre. No curiosamente, sino tiene que ser así, ¿no? O sea, hay una primera fase que has de evaluar el estado de la estructura, para ver si puedes entrar o no a fisgar a ver cómo está, ¿no? Hay que identificar las causas del deterioro, hay que determinar los objetivos, qué es lo que quieres hacer con la protección y la reparación. Una vez que tienes determinadas las causas y los objetivos, tienes que seleccionar los principios más adecuados para las acciones que quieres hacer. Entonces tendrás que seleccionar los métodos. A partir de ahí, con esos métodos tienes que determinar las propiedades de los productos que vas a utilizar y especificar luego las condiciones de mantenimiento. Este último punto lo resaltaré luego, que me parece importante. Incluye criterios básicos sobre las especificaciones. Bueno, pues la necesidad de inspección y ensayos y evaluación antes, durante y después de la reparación. Importante el antes. Es una pelea que los que nos dedicamos a esto tenemos que hacer entender a nuestros clientes que hay que hacer ese tipo de cosas para saber lo que... No, porque dicen, arréglame, no, tengo que saber lo que tengo que arreglar, ¿no? Bueno, las protecciones del ambiente exterior se definen en otra serie de normas. Bueno, hay distintas causas de fallos, etc. Y bueno, sin más, voy a pasar rápido, que si no se me pasa el tiempo. Es importante evaluar la capacidad estructural requerida con la protección y con lo que se quiere conseguir. Muchas actuaciones de estas son porque tienes que incrementar esa capacidad estructural de la estructura, o sea, capacidad de carga de la estructura, con reemplazo o adición de hormigón, que suele pasar. La impermeabilización es por lo menos en la zona nuestra del norte, el tema del agua y de lo que llueve y de la acción del mar yo os diría que el 90% de los problemas van por ahí. Entonces, el tema de la impermeabilización para nosotros es muy importante. Entiendo que por otras zonas los problemas son otros. Y los métodos para la protección incluyen, pues eso, tratamiento de fisuras, repasivación de armaduras, etcétera, etcétera, lo que la norma indica además. Tiene una serie de definiciones, la norma, de revestimientos activos para las armaduras, revestimientos barrera, etcétera, etcétera. Lo que os decía antes, que hay unos requisitos mínimos y previos, que es el tema de la seguridad. Donde una estructura es insegura, se especificarán acciones previas para hacerla segura antes de actuar sobre ella. O sea, que no nos metamos a hacer una obra y se nos vaya todo abajo, que por desgracia pasa. Y lo que os decía también de la comprobación de defectos y causas, pues que es un poco el leitmotiv del asunto, ¿no? Es importante también intentar averiguar la historia de la estructura. Eso suele ser complicado, pero hay veces que lo consigues y entonces te suele dar muchas pistas de lo que encuentras. Bueno, en la norma identifica las causas de los defectos, como defectos en el hormigón con efectos mecánicos, químicos, físicos, de corrosión por carbonatación, por corrientes, etcétera, etcétera. No os cuento más. Y luego es curioso que te indica opciones a seguir, desde la más tonta, que es no hacer nada, que tiene gracia. O sea, pero bueno, durante un cierto periodo, por lo menos dice. A veces es que es no hacer nada durante toda la vida y ahí se queda, ¿no? O especificas algo y pasan 10 años y no han hecho nada todavía, que también nos pasa a veces, ¿no? Bueno, luego efectivamente pues el recálculo de la capacidad estructural,
a la prevención y reducción del deterioro futuro sin mejorar la estructura, o mejora, refuerzo y limpieza del hormigón, reconstrucción parcial y tal. Y bueno, y la última, que a veces también duele mucho, pero muchas veces hay que evaluar la posibilidad de demolición parcial o total de la estructura, porque no tiene sentido que te pongas a arreglar algo que no tiene solución, ¿no? La elección respecto a la elección de la actuación adecuada, pues bueno, se tiene que elegir de acuerdo que sean adecuados al tipo, causa y de los daños, que sean adecuadas a las condiciones de futuro de servicio. O sea, tienes que ver para qué quieren luego usar el edificio y que no les dejes ahí un marroncete. Que sean adecuadas a las opciones de protección y demás, que cumplan los principios del punto 6, que es el tema de la acción de productos, y que puedan ejecutarse con productos y sistemas de acuerdo a lo que la norma admite. O sea, que no tengas que utilizar cosas que no están. Esto sería un poco que iría en contra de la innovación, que teóricamente es lo que hacen los centros tecnológicos, pero bueno, al final, si innovas en productos, lo que tienes que hacer es demostrar que eso vale. De hecho, en la tercera parte de la presentación os contaré una cosa un poco nueva sobre la que estamos trabajando. Bien, el punto 6 determina, pues eso, son las bases para la elección de productos y sistemas, se detallan los principios. Estos son unas tablas bastante grandes, he puesto ahí un poquito, pues el primero de ellos, por ejemplo, el principio contra la penetración, y habla de los métodos que tiene y tal. Bueno, está la norma bastante bien explicado todo eso. Lógicamente eso va ligado con que luego los fabricantes de producto, que estáis muchos por aquí, en función de esa normativa y tal, describáis y defináis y fabriquéis productos que cumplan eso. Y luego, por último, me ha parecido muy interesante, por lo que nos toca a los que hacemos patología, como os decía, que indica un aspecto que muchas veces hasta a nosotros mismos se nos olvida. No quizá el punto 1, pero sí el 2. Punto 1 dice que al final, cuando haces una intervención, dejes perfectamente registrado las obras que has hecho y las obras de protección y reparación que has hecho. Bueno, eso aparentemente normalmente siempre se hace, porque como siempre hay un proyecto, un informe o lo que sea, pues ahí más o menos ha de quedar recogido. Es cierto que hay que recoger luego lo realmente ejecutado y los productos utilizados y demás para cuando venga el siguiente. Ahí, como a nosotros nos suele tocar luego volver, pues ahí sí lo solemos hacer, ¿no? Pero luego hay un aspecto importante, muy importante, que son dar instrucciones sobre la inspección y mantenimiento a llevar a cabo durante el resto de vida útil de la zona reparada. Eso yo creo que es fundamental, porque muchas veces se reparan cosas y quizá no se dice que has reparado hasta aquí, pero lo no reparado se va a seguir estropeando y tendrás que hacer tal o cual, y luego suele dar lugar a que el cliente se mosquee bastante, ¿no? Entonces yo creo que esto tenemos que introducirlo cada vez más en nuestra cabeza. Bien, y ya por cambiar de tercio, la tercera que os he dicho, y no sé cómo voy, ¿no? Recientes enfoques en el refuerzo estructural. Aquí os voy a llevar un poquito a una línea de trabajos de investigación que estamos llevando en los 2-3 últimos años nosotros en nuestro grupo. Los refuerzos estructurales, ¿cómo han sido? Pues bueno, pues los típicos, los estándar eran los recrecidos de hormigón, intervención tradicional basada en reconstrucción de la sección, etcétera, etcétera. Los métodos basados en perfiles, chapas metálicas pegadas, empresillados, etcétera, etcétera, que todos conocéis. Y luego surgieron los métodos basados en el refuerzo con laminados y tejidos de FRP. Los materiales compuestos, fibra resina, en formatos de barra, laminado, tejido, perfiles pultruidos, etc. Estos garantizaban pues alta durabilidad, con el pequeño problema, que no es mucho luego al final, de la ausencia del escalón de cedencia, ¿no? Pero bueno, bien, la fibra aporta la resistencia, la resina la resistencia mecánica, la resina la resistencia química, y conforma y transfiere cargas. Bien. ¿Por dónde vamos nosotros ahora? No sé si lo habéis oído hablar, el TRM o el SRP-RSRG. Bueno, quedaros con TRM, que es, porque tanto numerajo es un follón. El TRM es Textile Reinforced Mortar, mortero reforzado con textiles. ¿Por qué hemos llegado a jugar en este juego? Porque bueno, pues el FRP y los sistemas tradicionales pues tienen una serie de fortalezas y debilidades, pero que vimos que podíamos compensar alguna de las anteriores debilidades con un enfoque nuevo. Sí, le queda poquito ya. Y es el TRM, el Textile Reinforced Mortar. El TRM es un concepto en el que se sustituye la matriz orgánica que unía los materiales compuestos, los materiales de fibra al sustrato, por una matriz inorgánica, por un mortero.
Y entonces ahí hay textiles de matriz orgánica, pero luego también ahí han sacado los fabricantes unos productos con fibras de acero, con lo cual esa es la otra, el Steel Reinforced P, no sé, ya no me acuerdo ni lo que es, y el Grout es Grout. Entonces, bueno, ahí se juega un poquito con la posibilidad de que juegues con resinas, o sea, con resinas, con morteros y textiles o minerales o bien acero. Bueno, las resinas epoxi, o sea, no son recomendables en edificios históricos. Bueno, esto también nos ha llevado un poquito por nuestros trabajos en edificios del patrimonio histórico, en el cual si les hablas de pegar resinas y demás, igual te excomulgan. Entonces, sobre todo los que somos ingenieros y los arquitectos, nuestros colegas, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, no podemos usar resinas, y dices, pero sí podemos usar morteros. Entonces, ¿por qué no juntamos morteros con fibras e intentamos hacer algo? Nosotros empezamos ahí con un proyecto europeo e interno que jugábamos con la fundación de la Santa María la Real, la famosa de Peridis, del románico, y estuvimos haciendo unos refuerzos de muros, que algunos de por aquí ya los habéis visto, con este tipo de productos. Y vimos que el tema funcionaba, ¿no? También funciona el encamisado de pilares, y hemos hecho algunas cositas más pequeñas que aquello de los muros. Y frente a la carencia de utilidad de lo que es las fibras minerales, pues han aparecido un poco una especie de fibras, pero de acero. Esas fibras de acero al final son pequeños hilitos de cable de acero trenzados, puestos también a modo de tejido, de tal forma que los puedes también embeber en ese mortero y hacer un producto de esto. Veis un poquito, hay distintas densidades de acero, de fibras. Lógicamente te dices, joder, ahí el mortero no va a entrar. Efectivamente, aquí el mortero no entra. Y hemos probado un poco con los tres y al final te lleva a que tienes que ir a la matriz un poco más abierta para que el mortero impregne por los dos lados. Aquí ya ni sé lo que contamos, bueno, que los aceros se suministran recubiertos, lateneos o galvanizados. Bueno, el tema del fuego tienen la misma debilidad los dos, y es un aspecto que todavía no hemos llegado, pero llegaremos. Ahora bien, se comportarán algo mejor que el FRP ordinario, pues porque al final también esto es una base de mortero que puedes intentar conseguir algo de mejor comportamiento. Y bueno, pues siempre tener, o sea, es un aspecto, como en todos los refuerzos, que hay que tener en cuenta que la estructura se va a reforzar y que se quiere reforzar, ver cómo funciona, y que hay que tener un conocimiento importante. El tipo de productos, no sé si se ve muy bien ahí en las fotos, pero bueno, ahí está un poco. No puedo contar mucho más por dos motivos. Primero, estamos en un proceso de que igual patentamos el tema, con lo cual no puedo contar mucho para que no me lo robéis. Y segundo, también estamos en fase de unas tesis y demás. Yo creo que esto en no mucho tiempo podremos tener un producto, digamos, listo para el mercado. Y creo que ya esto era lo último. Y muchas gracias, y creo que he hecho bien el tiempo, ¿verdad? Pues nada más, luego si queréis me preguntáis lo que queráis y si puedo os responderé. Los datos nuestros los tenéis y yo creo que os hemos dado un pequeño panfletillo. Lo más fácil es que contactéis por correo electrónico y hablemos de ello. ¿De acuerdo? Gracias.